Estamos en la segunda parte del trimestre que tiene por título Partícipes de la Nueva Creación. Esta es la segunda unidad, la unidad que nos habla de la palabra creadora. Esta palabra creadora que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad consta de 5 lecciones basadas en el Evangelio de Juan. Estas lecciones enfatizan cómo la palabra creadora se hizo carne para sanar enfermos, salvar a los perdidos, resucitar a los muertos y traer paz a todos. La semana pasada la hermana Judith les trajo la lección basada en lo que se conoce como el prólogo del Evangelio de Juan y cómo esta palabra creadora de Dios se hizo realidad entre la humanidad para que todo aquel que crea participe de la plenitud de Dios al convertirse en sus hijos. Esta semana, la lección de esta semana nos invita a que ese creer que nos convierte en hijos de Dios se transforme en una fe activa al reconocer que su poder y su grandeza se manifiesta en milagros de sanidad y en señales que apuntan a Jesús como ese camino que lleva al Padre. El texto áureo, lo vemos en la pantalla, nos recuerda que al recibir el amor de Dios en estas señales, milagros y encuentros con Jesús, nuestras vidas deben ser transformadas de tal manera que podamos reflejar a otros ese encuentro que tuvimos con el Creador. Una forma más de cumplir con la gran comisión de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Veamos por favor en la próxima diapositiva los objetivos. No, los objetivos, sí. La fe, en ese primer objetivo nos dice reflexionar en el desarrollo de nuestra fe y mostrar cómo Cristo honra la fidelidad. La fe pasa por un proceso de crecimiento. Muchas veces pensamos que la fe es un elemento automático y que tan pronto nosotros comenzamos con nuestra relación con Dios, nuestra fe tiene un nivel amplio y que muchas veces no flaqueamos en la fe. Pero nuestra fe es un proceso de crecimiento. Lo importante es recordar que Dios es fiel y en nuestros procesos de fe, en nuestro crecimiento, Dios honra nuestra fidelidad y nuestra fe. El segundo objetivo nos invita a demostrar que la fe en Jesús se demuestra no solamente en palabras, sino en acciones. Nuestra fe debe ser activa y eso tal vez es donde mayor debilidad a veces confrontamos los creyentes. Debemos tener una fe activa. El tercer objetivo nos invita a comprender que Dios puede hacer lo que los seres humanos no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Porque precisamente en el objetivo 2 se nos olvida que nuestra fe es el motor y a veces no tenemos una fe activa y olvidamos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a la próxima diapositiva, por favor, que muestre el vocabulario. El vocabulario. Y tenemos la primera palabra del vocabulario que dice creer. Creer. Ahí está la definición. Ahí está la definición que ofrece el expositor. Pero me gustaría escuchar cuál es la definición de ustedes sobre la palabra creer. Eso de creer. ¿Qué es eso de creer? Estamos en unos tiempos complicados. Hoy en día la gente dice que no cree en muchas cosas, no creen en la luz eléctrica, no creen que el COVID realmente existe,
a pesar de que había gente muriéndose. Hay gente que piensa que el COVID es un invento de los gobiernos para manipular a la gente, pero esa creencia la sacan de alguien que posteó algo en las redes sociales y que muchas veces no tiene fundamento. Es el tiempo en que nadie cree, pero creemos cualquier tontería, ¿verdad? O cualquier cosa que se nos diga, y muchas veces sin tener el fundamento de lo que estamos escuchando. ¿Qué es creer para usted? ¿Qué es creer? Alguien que se anime y nos diga qué es eso de creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es la creencia? Estamos aquí con la hermana Alcenia. Eso de creer. Bueno, nosotros tenemos ya en nuestra mente el decir de Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Pero resulta que es creer para ver. Porque nosotros hemos creído en un Cristo que no lo vimos físicamente, como testificaron los apóstoles. Pero nosotros podemos testificar porque tenemos lo que no vemos mediante esa fe que Dios nos ha dado. Y la fe es un don. Y es algo que también no nacimos desprovisto de ella, porque Dios no nos dejó desprovisto de poder hacer las cosas porque creemos. Simplemente es algo que como somos natural, pues estamos enfocados en lo físico, no en lo que no se ve. Entonces, aquí yo tengo un escrito, dice que la fe es una gracia que Dios nos da, mediante la cual nos capacita al hombre y a la mujer para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Y esta, la fe, tiene su origen en Dios mismo, que da la vida, en cuanto a que somos su creación, y luego nos da vida nueva con el nuevo nacimiento. Porque como sabemos que desde el origen ya Él sabía que nos hizo en una carne débil. Así es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto que no es de nosotros, pues es un don de Dios. Eso es Efesios 2:8. Dice que Jesús es el consumador de la fe, aunque la palabra creer es la más utilizada cuando hablamos de fe, porque todo el mundo cree que tienen demasiado fe. Entonces, no se puede limitar esa acepción de que porque creemos, ¿verdad? Tenemos una fe, como tú dijiste ya, adelante. Pues los demonios creen y tiemblan. Si vemos el Gadareno, ¿verdad? Cuando los demonios le ay, por favor, no nos tire allí, o sea, estaban temblando, porque sabían que iban a un infierno, que no iban a salir nunca de ahí, mientras que en esos cerdos que se fueron, allí cayeron y se acabó el asunto. Así es que somos capaces de creer ante unos dogmas de religiones, doctrinas, ideologías o religiones, porque cuánta gente no han ido masivamente a la muerte siguiendo un hombre, ¿verdad? Una ideología o lo que sea. O sea que lo que Dios nos ha dado a nosotros, tener fe es algo mucho más extenso y profundo, siempre vinculados al evangelio. En el sentido bíblico es un acto intelectual, porque Dios no nos hizo brutos. Tenemos, aunque la gente dice, no, que la gente que vive creyéndose intelectual, trabaje en eso, porque Dios nos dio a nosotros intelectualidad, nos hizo inteligentes. Así es que esto no es un acto nada más de algo que estamos creyendo, sino que viene en la voluntad, en las emociones, y se conjugan en un acto de fe que no puede ser volátil, no puede ser algo efímero. La religión de los hebreos fue siempre una religión de esperanza, comenzando desde Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza, y eso es cuando él tuvo que ir a sacrificar a su hijo con la esperanza, ¿verdad? Pero a la vez como humano, pues podemos deducir que estaba confiando en el Señor, pero también podía no pasar lo que él creía, bajo la voluntad de Dios, quien creyó en esa esperanza, por lo cual le fue contado por justicia. O sea que nosotros lo que nos han dado es por gracia, es un don,
y tenemos que recibirlo, aceptarlo y trabajarlo. Gracias. Alcenia ya nos dio el resumen de la clase, así que se pueden ir. Vamos al próximo vocabulario, la próxima imagen, por favor, sanar. La sanidad. Alguien que nos pueda leer este verso de este vocabulario, esta palabra, sanar. Esto de sanar. Restituir la salud perdida, devolver a la persona su estado general de bienestar. El verbo hebreo rafa y el griego ia o mai son las palabras principales que en la Biblia comunican los sentidos literal y figurado de la acción de sanar. Mire, si usted recuerda bien, en la historia de Job, Job lo perdió todo. Perdió hijos, perdió ganado, perdió todo. Pero ¿qué fue lo más que le dolió a Job? Cuando perdió la salud. Cuando Job perdió la salud, entonces realmente estaba muy mal. Mientras iba perdiendo las cosas que perdía, él decía, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero cuando llegó el cuerpo, entonces la historia cambia un poco. Yo había colocado este texto de Éxodo. Éxodo 15:26 nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardara todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa. Ese es otro nombre de Dios, yo soy Jehová Rafa, Dios sanador. Y esto tiene un sentido dual, tiene dos dimensiones que son interesantes. Y la primera es que hay una cuestión espiritual. Cuando hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, estamos en una relación con Dios que nos permite tener el favor de Dios y aparta la enfermedad. Pero también había una dimensión práctica humana. Y yo les hago la pregunta en esta mañana, ¿ustedes saben lo que son alimentos kosher? Son los alimentos que comen los judíos, que son alimentos puros. Usted sabe que el judío tenía una forma de alimentarse bien particular. El judío no se mezclaba con nadie. El judío guardaba unas cuarentenas. Inclusive, y esto es importante, el judío tenía unas fiestas santas que tenían la idea de unirse a Dios, pero a la vez de que tuviera descanso. En el siglo XXI, la gente no descansa. La hora promedio de sueño de las personas es como 6 horas. La gente toma vacaciones y se va por ahí a parrandear y después cuando llega de las vacaciones necesita unas vacaciones de las vacaciones. Así que tenemos un concepto dual. Dios nos cuida si seguimos sus estatutos porque nos cuidamos y porque tenemos el favor de Él. Hay un concepto dual. Próximo, por favor. Un signo. En toda la lección de hoy vamos a estar viendo de señales milagrosas. Las señales milagrosas, cuando nosotros fuimos el año pasado al desierto de Sedona, queríamos ir a visitar un sitio que se llamaba la Catedral de Piedra. Es un lugar en unas montañas de color rojizo y los señales que habían en el camino eran unos pequeños postecitos que te iban indicando cómo llegar. Esos pequeños postecitos iban indicando cómo llegar a algo más grande. Cuando vemos una señal de tránsito, una señal de tráfico, vemos que nosotros lo hacemos casi automático y nos metemos por la calle correcta. Pero cuando lo hacemos por la calle incorrecta, sin que haya un guardia vigilando, decimos, no, te metiste mal, tienes que ir del otro lado. Hay todo un andamiaje escondido en esta simple señal de tránsito que nos da seguridad
evita que tengamos un accidente, nos protege, nos guarda. Y lo mismo eran las señales milagrosas. Las señales milagrosas apuntaban a este Jesús que era hijo de Dios. Antes de continuar, vamos a tener la lectura del texto. A Víctor, por favor, hay como 3 slides para atrás el texto para leerlo. Gracias, gracias Víctor. Este es el texto de hoy. Estamos en Juan 4, versos 46 al 54. ¿Alguien puede leerlo? Puede ser de aquí, puede ser de su expositor, cualquiera que pueda darle lectura al texto. Yo lo puse en Nueva Traducción Viviente, pero puede ser el que está en el expositor. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Canaán, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario. Ven ahora mismo ante mi hijo, antes que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió su regreso a su casa. Mientras el funcionario iba por el camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús les había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver a Judea. Bien, leído el texto, le pedimos a Víctor, por favor, que volvamos a la diapositiva que estábamos. Milagros o señales milagrosas. Y cuando escuchamos el texto, tenemos unas cosas que Juan le llama señal milagrosa, pero que en otros textos le llaman milagros. Y yo quería hacer esa nota entre un concepto y el otro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? La próxima diapositiva, Víctor, por favor. ¿Qué es un milagro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es un milagro? Así. Ajá, un milagro. Es aquello que no es posible para el ser humano, pero para Dios sí. Un ejemplo, mi mamá es un milagro. Algo que para el ser humano es imposible, pero para Dios es posible. Otro ejemplo. Usted nunca ha escuchado, hay un concepto popular de lo que es un milagro. Pasó en un carro, le dio un corte pastelillo, le tocó el bumper y usted no le pasó nada. Eso es un milagro. O ocurrió un terremoto y se cayó medio edificio y de los escombros sacan un bebé. Eso es un milagro, ¿verdad? Vemos esas cosas que son contrarias a lo que parece natural o a lo que parece que inevitablemente tenía que ocurrir y nosotros le llamamos un milagro.
Y a veces cuando pensamos que son cosas que pasan que es sobrenatural, decimos, es algo que está contra las leyes de la naturaleza. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿acaso Dios no es el dueño de la naturaleza? Pues no es sobrenatural, porque Él puede manejar la naturaleza, ¿verdad? Así que cuando hablamos de un milagro, un evento inusual o sobrenatural, un evento que no es explicable por leyes naturales o científicas, un evento beneficioso, por fin conseguí la casa que quería, un evento beneficioso. Alguien dice, eso es un milagro con el crédito que yo tengo, es un milagro que me la hayan fiado, ¿verdad? Así que son un evento sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los seres humanos. Eso es una señal milagrosa. Cuando iba el Señor predicando y toda la gente lo golpeaba, lo empujaba, lo atropellaba, una mujer lo toca, sale poder de él y se sana. Es simplemente el reflejo de su amor en la humanidad. Cuando pasa por por el hombre ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Simplemente es el amor de Dios reflejado en la humanidad. Ahora, ¿qué es una señal milagrosa? Una señal milagrosa. Tengo dos textos para hacerlo reflexionar. Tenemos Juan 37 al 38. Juan 10, 37 al 38. Y dice, si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una señal milagrosa busca demostrar la autoridad del Hijo y la identidad de éste con el Padre. Esa es la diferencia. Podemos hacer un milagro y Jesús hizo muchos milagros, pero ¿cuántas de esas personas, incluyendo las autoridades judías, reconocieron que Él era el Hijo del Padre? Pocos. Tenemos otro texto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Eso es una señal milagrosa. Todos los milagros que ocurrieron en su ministerio terrenal, los discípulos los vieron, y como bien dijo Arsenia hace un rato, nosotros siempre tenemos al creer la imagen de Tomás. De Tomás vamos a hablar ahorita, y de los Tomases de la vida también. Así que una señal milagrosa revela algo más que poder, señala algo más allá. Los milagros pueden ser un evento público que demuestre el poder y el amor de Dios. Una señal no necesariamente muestra lo evidente. Puede mostrar algo que escapa a la vista y solo lo pueden percibir los que creen. En Juan las señales muestran la gloria de Jesús, revelan su divinidad, revelan a Jesús como Hijo de Dios y no solamente como una persona que hacía milagros. No era solamente como un milagrero. Así que, dicho esto, vamos al texto. Está en la página, el texto se encuentra en Juan capítulo 4, versos del 46 al 54. Juan capítulo 4, versos 46 al 44. Permítanme aquí un momentito buscar el texto. Ustedes lo tienen en el expositor. Y este verso dice que volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo,
pues estaba a punto de morir. Esos son los versos 46 y 47. Esta señal milagrosa, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre esta señal milagrosa? Bienvenida. ¿Dónde ocurre esta señal milagrosa? Lo acabamos de leer en el texto. En Caná de Galilea. ¿Qué le recuerda Caná de Galilea a ustedes? Las bodas, ¿verdad? Las famosas bodas de Caná. Entonces, aquí hay un pequeño ciclo en donde Jesús comienza su ministerio en el Evangelio de Juan en las bodas de Caná, hace su primera señal milagrosa, sube a Jerusalén, luego regresa por Samaria y vuelve a Caná, en donde se encuentra con este caballero. Hay una relación entre estos eventos, disculpen, una señal milagrosa y dualidad de propósito. Hay un vino nuevo en las bodas de Caná, que no es que el vino nuevo se dejó para lo último, sino que el vino nuevo representaba la figura de Jesús, que representaba este nuevo pacto. Era un vino nuevo, una fe activa, un velo que se iba a romper, una relación nueva. En este caso, el funcionario pasa de una fe basada en milagros a una fe fundada en la convicción y la obediencia en la palabra de Dios. Vemos a este funcionario que podemos entender que era un funcionario del rey Herodes, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. No sabemos la nacionalidad del caballero, podemos pensar que era judío o que era romano, pero independientemente de su nacionalidad, las implicaciones de esta señal milagrosa iban a ser poderosas, tanto si era judío por el lado judío o si era un gentil por el lado romano. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuán lejos o hasta dónde podemos ir cuando estamos enfermos? A veces vemos en las noticias personas que están pidiendo ayuda para sus niños, que los tienen que llevar a un hospital en Estados Unidos, que resulta muy costoso. Pero ¿cuánto no podríamos hacer por la vida de nuestro hijo? ¿Cuánto no podríamos hacer por la vida, por la salud nuestra? Así que este señor viajó una distancia considerable, y estamos hablando como unas 16 millas, era como un día de camino, para ver a Jesús, que él supo que estaba en Caná. Viajó de Capernaum hacia allá. Hay dos textos en Mateo 8:5 al 3 y Lucas 7 al 10, 1 al 10, que nos hablan también de un evento similar, que es la curación del hijo del siervo del centurión romano, Vamos al verso 48. Verso 48. Este verso yo reconozco que no lo había escuchado antes y me encanta. El verso 48 dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús al funcionario. Ustedes no van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Qué les parece esa respuesta de Jesús? Alguien que me diga, ¿qué le parece esa respuesta de Jesús? ¿Cómo usted percibe esa respuesta de Jesús? Dame si lo veo en otra versión para... En la nueva versión de traducción en lenguaje actual dice: Jesús le contestó, ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. ¿Qué usted opina de esa respuesta de Jesús? Dime, Michelle, tu carita me dice, cuéntame. No, bueno, pienso que Jesús estaba siendo súper honesto y reconociendo nuestra humanidad. O sea, obviamente nosotros somos humanos imperfectos y Jesús fue capaz de un poco pues, entenderlo. Quizá lo dijo con frustración también, fue como que, ay Dios mío, ustedes, que de verdad que si no es así no aprenden o no entienden, pero pues es una respuesta 100% honesta y para bien o para mal reconoce que nosotros somos limitados y que en efecto, pues lamentablemente dentro de nuestra naturaleza
a veces no hay forma, pero Dios en su misericordia nos da esas señales, porque Él pudiera haber dicho, mira, ustedes no entienden nada, pues olvídate. Pero, ¿verdad? Él sigue buscando acercarse y esas señales milagrosas no las da, porque entiende que si no, no hay forma quizá dentro de nuestra terquedad y humanidad de que entendamos. Así que es honesto y también misericordioso y frustrado. Tiene muchos sentimientos encontrados. Cuando uno lo ve inicialmente, uno piensa, ese es Jesús como un medio malcriadito, ¿verdad? Un medio trujadito. De seguro que si lo hubiera dicho hoy en día en una sociedad que todo le ofende, alguien estaría ofendido. Alguien estaría diciendo, oye, ¿qué? Pero cógelo suave, estás hablando fuerte, tú sabes. Y me gusta mucho porque primero porque no lo había visto antes, este verso, y segundo por lo fuerte que puede sonar. Así que suena como un reproche y vemos esta controversia entre señal versus milagro. Señal versus milagro. Jesús usa dos conceptos diferentes. En el de señal, es esta señal que apunta a Jesús, apunta al Salvador. Y vemos en el milagro, es lo que habíamos hablado hace un rato. Hace un par de años nosotros cometimos una tontería y fuimos a visitar niños en el Hospital San Jorge, y por hacer algo dinámico invitamos a un amigo mío que se disfraza de Batman, y él es muy alto y con el uniforme de Batman se ve impresionante, y cada vez que entrábamos a una habitación entraba Batman primero, y después cuando llegábamos nosotros con la palabra de Dios, los nenes ya no querían saber de nosotros. A veces cuando vemos un milagro, ocurre el milagro, la gente se impresiona. Y cuando le vas a decir, pero este milagro lo hizo el Hijo de Dios, y todo señala que es la autoridad, que es la palabra encarnada, entonces como que se perdió el mensaje. Nos volvimos a ir otra vez al San Jorge con Batman, porque Batman nos robó la idea de lo que queríamos hacer. Así que hay que ser bien cuidadoso. Los samaritanos creyeron por la palabra. La mujer samaritana creyó por la palabra y no porque Jesús se paró en el pozo y le dijo, agua sube, y subió sola. Creyó por la palabra. Así que, pero los judíos por su parte demandaban una señal. Cuando vemos el verso de Mateo 12:38, los judíos dicen, envía una señal del cielo como Elías para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios. Pero todas las señales que están ocurriendo ante sus ojos, pero no ocurre nada. No ven. Así que si hubiera un medidor de la fe, ese sería nuestro medidor de la fe, en donde en este extremo tenemos ver para creer y aquí creer para ver. Así que vamos a ver en el próximo verso. Ver para creer. Vamos a ver rapidito, si alguien me puede buscar en su dispositivo móvil Juan 20, del 24 al 25. Y alguien que nos busque Lucas del 1 al 18. Y el texto de Hebreos 11, 1, 39 y 40. Tenemos 4 versitos ahí para buscar. Alguien que nos los busque, el que esté con el de Juan 20, rápido lo compartimos. Lucas 1, verso 18, Hebreos 11, 1 y 39 al 40. Juan 20, 24 al 25. A veces hay como... Gracias. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Cuando yo vea
la marca, cuando yo vea el costado, entonces yo creo. Y a veces estamos como Juan. Cuando yo vea, no lo decimos, pero lo pensamos. Cuando yo vea, entonces. Cuando yo vea, entonces. Vamos al otro texto. Lucas 1:18. Lucas 1:18. Gracias, Iris. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías estuvo orando por años tener un niño. Y cuando Dios le envía el ángel diciéndole que viene un niño, él dice: ¿y cómo yo estoy seguro de lo que tú me estás diciendo? Pero ¿cómo es posible? Ver para creer. Hay consecuencias en el ver para creer. Tanto Tomás sintió el arrepentimiento de no haber creído en el momento y Zacarías se quedó mudo hasta que nació el niño. Vamos al próximo texto. El próximo, ¿quién lo tiene? Hebreos 11:1. Ese es creer para ver. Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y esa es nuestra declaración de fe. Y todo el mundo menciona Hebreos 11:1 y lo toma como si fuese su lema. Y me gustaría compartirlo, si lo consigo rapidito, el lenguaje actual. ¿Ah? ¿Lo tiene el lenguaje actual? Permíteme. Dale. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso es creer para ver. Ajá, sí. Voy por ahí. Es agarrarse de la nada, aunque no vea nada, hasta que esa nada se convierte en algo. Eso está genial, me encanta. Vamos al verso final. Este me encanta, este verso 39-40 me encanta. Alguien que lo tenga. Hebreos 11:39-40. Hebreos 11:39-40. Aquí está. Y todo esto, aprobados por testimonio de la fe, nos recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Mire, ese verso 39-40, en Hebreos 11 va haciendo todo un catálogo de todos los que creyeron, de todos los que tuvieron fe. Y ese verso 39-40 es hermoso. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Todas confiaron en Él, pero ninguna recibió lo que Dios le había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfecta a esas personas cuando nos haya hecho perfecto a nosotros. Fueron aserrados, fueron maltratados, decapitados, fueron muertos y no recibieron nada. Solamente tenían fe. Solamente tenían fe. Ante la inminente muerte de su hijo, veamos el próximo diapositiva, por favor. Ante la inminente muerte de su hijo,
Vemos el verso 49. El verso 49 nos dice, pero el oficial insistió, Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Señor, venga usted a mi casa antes de que muera mi hijo. Esa es la respuesta de un padre desesperado. De un padre desesperado. ¿Ven la similitud con el siervo del centurión? Ve allí, pero el centurión le dice, no tienes que ir, basta con que tú lo digas y se hace. Así que vemos esta transición de este caballero, de este funcionario, ante la inminente muerte de su hijo. Cualquier padre insistiría, cualquier abuelo insistiría, cualquier pariente diría, ve conmigo. El padre no utilizó su posición de funcionario real para intimidar a Jesús ni para convencerlo. Él era simplemente un padre que estaba pidiendo por su hijo. Él no dijo, yo soy el funcionario del rey, acompáñame, yo no te prometo nada. No, no, no. Simplemente ve conmigo porque mi hijo se muere. Verso 50. Me encanta este verso. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. Vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué piensa usted de ese verso? ¿Hay una transformación? ¿Acaso este señor estaba al inicio aquí? Pero ante la inminente muerte de su hijo, la agujita hizo. Simplemente Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Jesús cambia la manera de pensar de este funcionario. Y por lo tanto, al cambiar su manera de pensar, y nos recuerda que todas las batallas están en nuestra mente. Cambió su manera de pensar y por tanto cambió su realidad. Esta era la prueba de fuego de la fe de este hombre. Iba a creer solo en esa palabra declarada. Y debería mantener esa fe hasta llegar a Capernaum. Un camino de un día. 16 millas. Y usted se imagina a este padre caminando a Capernaum diciendo, ¿y si no ocurre nada? ¿Y si no pasa nada? ¿Usted no cree que se convirtió en una fe activa? Se convirtió en creer para ver. Porque él pudo ir diciendo por el camino, no va a pasar. Llego allí, lo encuentro muerto. Llego allí y no ha pasado nada. Así que la fe del padre fue transformada por la palabra al grado de pensar que esta palabra sería activa a través de la distancia. Esto convierte este evento en la segunda señal milagrosa, pues sus dimensiones van más allá de lo que podían presenciar los que estaban con Jesús. Las personas que estaban con Jesús, acuérdense que no había Facebook, no se iban a enterar. No sabían lo que estaba pasando. Los que estaban en Caná simplemente escucharon que Jesús le dijo, vete, que tu hijo vive. No había una red social que le dijera lo que había ocurrido. Así que los que estaban allí no vieron el milagro. Y los que estaban en Capernaum no sabían de la palabra. Un milagro poderoso en dos dimensiones y a la distancia. Acordémonos que cuando estaba en la boda de Caná, él le dijo a la mamá, su madre, que todavía no le había llegado la hora. Hay un antes y un después. Porque en el segundo milagro,
Porque dice que cuando él llegó a la boda de Caná, hacía 2 días que había pasado por el proceso del bautismo y de todo aquello. Entonces, cuando él llega, lo encuentra o se encuentra con el funcionario, ya ahí Jesús iba camino a Galilea, allí al mar, a encontrarse con la muchedumbre, y ya él iba preparado, ya él se había propuesto que ese milagro iba a trascender, no tanto aquellos que estaban allá en aquellos tiempos, que trasciende hasta hoy, para hacernos ver que Él es el Dios de los milagros, lejos, cerca, donde quiera que estés. Y este es el propósito de que Él, de tal manera que el hombre le pregunta a su criado que a qué hora fue que ese milagro se dio. Porque entonces él calculó, fue a tal hora y a esa hora él me dijo, vete, que tu hijo está sano. Y entonces esto es para nosotros mismos también. No hay distancia para el Señor, porque en aquellos tiempos era necesario que fuera así, para estos tiempos postreros que nosotros íbamos a creer. Muy bien, mire, es interesante ver que ocurrió esta forma de pensar, este cambio en su manera de pensar, y si este hombre no hubiera estado allí, si esta forma de pensar no hubiese cambiado, las cosas no serían iguales. Si hubiese quedado con su mentalidad, si Jesús hubiera ido con él, se hubiera quedado con la mentalidad de milagro. Este es un milagro, pero esto era una señal milagrosa. Esto apuntaba a algo más grande de lo que este señor podía entender. Vamos al próximo diapositiva, por favor. Y estas 3 son las 3 C. ¿Me acuerdan del hermano Carlos González, que tenía las 3 C? Conversión, convicción, consagración. Y estas son las 3 C en estos 3 versos. Versos 51 al 54. El primero es la convicción. Vamos a leer los versos rapidito para que nos pongamos en contexto. Verso 51 dice, mientras se regresaba a su casa, sus criados salieron, disculpen, estoy en verso 51. Sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Su hijo vive. Esta es la confirmación, discúlpenme, confirmación. Los criados le confirman que este evento ocurrió. En el verso 50 era la convicción. Él creyó y fue. En el verso próximo, los criados le confirman. Así que vemos que el funcionario pasó de una fe fundada en milagros, en una fe de ver para creer, a una fe activa, basada en la palabra, en las promesas. Se convirtió en una fe de creer para ver. Y la pregunta esta mañana es, ¿podremos ser nosotros seducidos por el texto de Éxodo que vimos al inicio y podemos reconocer que Dios es nuestra sanidad? Lo podemos entender, lo podemos reconocer, lo podemos creer sin ver. Seremos convencidos de que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y serán renovados como las águilas. ¿Podemos creer esto? Podemos, al estar enfermos, recordar las promesas de Dios sobre la vida eterna. ¿Podemos creer esto? El verso 52, que es la confirmación, nos recuerda a los 10 leprosos. Los 10 leprosos no fueron sanados en la presencia de Jesús. Él les dio, vayan al sacerdote y preséntense. En el camino fueron sanados. En el camino fueron sanados. Y por último vemos la conversión en ese último verso 52. El verso 53, disculpen. El padre recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Y esta es la conversión. Este es el punto reflexivo de la mañana. De nada vale
que usted reciba una convicción. De nada vale que usted tenga una fe que se va desde el ver para creer hasta creer para ver, si cuando usted recibe la confirmación no ocurre una conversión. Uno de los leprosos regresa y agradece. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuántos regresamos a Él y le decimos gracias? Más aún, muchas veces cuando nosotros estamos en el afán evangelístico, decimos, vamos allá, vamos con una tumba coco a cantar coritos en una esquina y a dar tratados. Y estamos esperando que esta misión evangelística convenza a las personas. Pero se supone que nuestro agradecimiento se transforme en una conversión que nos haga que nuestra persona refleje el agradecimiento y la conversión que tenemos en este Dios que nos sanó. Y que cuando la gente nos vea, no hace falta una tumba coco, no hace falta un tratado evangelístico. Simplemente decimos, este Señor tiene algo que es diferente de aquel. Y es la presencia de Dios. Eso es una señal milagrosa. Porque todo lo que hacemos nos dirige a Jesús y nos lleva al Padre. Así que en esta mañana nos queda simplemente las aplicaciones y me gustaría verlas un momentito, son muy simples. En el libro del expositor hay una tabla que sirve como un metro para saber dónde está su fe. Si hubiera un metro, hubiera un termómetro como el del COVID, ¿no? Vamos a medir la fe, mucha fe, poca fe. Así que me gustaría ver un metro que nos indique cómo está la fe. Pero sí podemos decirle a la aplicación que la fe es dinámica. La fe es un proceso. Este señor fue convertido. Él y su casa fueron salvos. Pero si no había un proceso dinámico, esa fe se pierde. El proceso dinámico es ese escudriñar la palabra, ese meternos en la lectura, ese tener esa intimidad con Dios. Se convierte en un proceso de conversión, ¿verdad? Una verdadera conversión, una consagración, como diría el hermano Carlos González. Así que vemos que la fe es dinámica. Hoy empezamos con un poco de fe, como un grano de mostaza, pero a medida que le vamos echando la palabra, esa fe crece y se convierte en un gran árbol, ¿verdad? La segunda que nos dice, la fe es una experiencia individual. Me gustaría que alguien nos buscara esos textos, Marcos 9, 22 al 24 y Juan 20, 26 al 29, y con esto cerramos. La fe es una experiencia individual. Lo importante es el crecimiento de la misma. Mi fe puede ser diferente a la suya. Tal vez en los procesos que yo pasé o que yo paso día a día, mi fe crece de una manera diferente a la suya. Así que no podemos esperar que todo el mundo esté en el mismo nivel de fe. A veces cuando escuchamos gente cristiana que se desmorona porque se va la luz y empieza a decir, Dios, se fue la luz, Luma. No podemos decir, qué poca fe tiene. Esa es su fe. Con esto no quiero decir que no deberíamos hacer que nuestra fe aumente y que la próxima vez que se vaya la luz uno no se ponga tan preocupado, pero vamos al verso de Marcos 9, 22 al 24. ¿Quién lo tiene por ahí? Marcos 9, 22 al 24. Y Juan 20, 26 al 29. Ajá. ¿Quién dijo yo? Y muchas veces les echó
en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si pueden creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba y reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, y lo levantó. Gracias, Jocelyn. Mire, el padre cuando vio que su hijo estaba endemoniado y que los discípulos no pudieron hacer nada, dijo, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Verso Juan 20, 26 al 29. ¿Quién lo tiene por ahí? Juan 20, 26 al 29. Vamos a buscarla aquí rapidito. Juan 20, 26 al 29. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas. Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios les bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado. Mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Y Jesús le dice, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Felices los que confían en mí. Bienaventurado. El funcionario fue bienaventurado porque confió en él, aunque no había visto el milagro. Dudas, preguntas, nebulosa oscuridad, se acabó el tiempo. ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues entonces, si no hay comentarios, pasemos a la oración final. Gracias, Víctor. Angie, gracias. Oración final. Puestos en pie, por favor, para hacer la oración. Oramos. Amado Dios, gracias por el don de la fe, porque nos invitas a crecer en ella y a confiar en tu palabra creadora, sanadora y salvadora. Gracias por este testimonio, por este testimonio poderoso de poder creer aún sin ver el milagro, aún sin recibirlo, confiando en que tú conoces lo que es mejor para nuestras vidas y nuestras familias. Te pedimos por las familias que enfrentan diferentes desafíos, incluso el de la enfermedad, y que necesitan un milagro, signo que les dirigirá a Cristo Jesús. Oramos de una vez, Señor, por las ofrendas y te damos gracias, Padre, gracias. Gracias por todos los que se han congregado aquí, gracias por los que han podido llegar. Bendice, oh Dios, cada hogar representado y extiende esa bendición para todos los que no pudieron de una forma u otra llegar a este momento, oh Dios. Te pedimos, Señor, bendición especial para los que están en Zoom, para los que tengan contacto, Señor, con esta clase en algún momento futuro. Y te pedimos, buen Dios, que seas tú con nosotros en el resto del día, durante el culto de adoración. Y asimismo, Dios, bendícenos durante esta semana, Señor. Confiamos en ti porque tú eres nuestro Dios. Bendice las ofrendas, Señor, y que las usemos sabiamente para tu obra. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.